Después de haber visto las operaciones elementales que podemos hacer en matrices y en sus renglones, vamos a proseguir a ver un tema un poco más avanzado, que es la eliminación de Gauss-Jordan. Esta eliminación de Gauss-Jordan nos sirve para que podamos resolver ecuaciones lineales de múltiples variables y de múltiples ecuaciones. Pero para poder trabajar en la eliminación de Gauss-Jordan es necesario que tengan presente las operaciones elementales que vimos en la clase pasada. En la sección anterior usamos el método de eliminación de Gauss-Jordan para resolver sistemas de n ecuaciones con n variables que tenían una solución única, pero solo tenían una solución única. Ahora estudiaremos el método de eliminación de Gauss-Jordan de una manera más general. Más general significa que ya no nada más nos vamos a topar con solución única. Ahorita como esta primera clase, les voy a mostrar un sistema que me va a representar múltiples soluciones como solución. Por eso es más general, porque puede ser solución única, muchas soluciones o ninguna solución. El número de ecuaciones puede ser distinto del número de variables y puede haber una solución, muchas soluciones o ninguna solución. Una vez más empezamos con la matriz aumentada. Ya les expliqué que es una matriz aumentada, de hecho hicieron tareas sobre eso. Del sistema de ecuaciones, ustedes van a pasar a una matriz aumentada. Llevaremos a cabo una serie de operaciones elementales que son necesarias. Estas operaciones elementales las aplicamos a los renglones que darán como resultado una matriz más simple. El chiste de esto es que dado un sistema de ecuaciones muy grande o muy complejo, lo transformemos por medio de operaciones elementales, lo llevemos a una matriz que sea más simple, ¿sí? Y esa matriz más simple la tenemos que llevar a la forma escalonada reducida, que es lo que les voy a explicar hoy. Cómo llevar una matriz por medio de operaciones elementales a una ecuación más simple que la tenemos que llevar a la forma escalonada reducida. Ahorita les explico cómo llegar a esto, que nos conducirá directamente a la solución. Una vez que que transformamos por operaciones elementales y llegamos a una escalonada reducida, ya podemos decir qué cosa de solución tiene, ¿sí? Primero les explico que cuando decimos que ya una matriz ya no se le puede seguir haciendo operaciones elementales, porque ya llegamos a la escalonada reducida. De la matriz que formamos, de la matriz aumentada con la que empezamos, tenemos que llegar a la matriz más simple, que es la escalonada reducida. Entonces, ¿qué cosa es una matriz que tiene la forma escalonada reducida? Bueno, una matriz que tiene la forma escalonada reducida debe de cumplir estos 4 puntos. Si alguno de estos puntos no se cumple, no hemos llegado a la forma escalonada reducida. Se tienen que cumplir a fuerza estos 4 puntos para decir que una matriz ya la reducimos a su mínima expresión. Repito, se tienen que cumplir los 4 puntos. El primer punto que debe de cumplir una matriz escalonada reducida es que todo renglón que conste únicamente de ceros está en la parte inferior de la matriz. O sea que renglones, puede haber renglones que sean puros ceros, pero estos renglones están abajo, ¿sí? Abajo de la matriz. Ejemplo, vean, por ejemplo, en esta matriz que está aquí, hay un renglón que tiene puro 0, 0, 0, 0. Y como está en la parte inferior, está bien, está correcto, cumple con el punto número 1.
Otro ejemplo de estos es este de acá. Este renglón, hay un renglón que tiene puros ceros. Y si existe un renglón que tiene puros ceros, debe de estar a fuerza en la parte de abajo. O podría haberse dado el caso que dos renglones tengan puros ceros, pero esos dos renglones deberían de haber estado en los últimos renglones. O sea, que si tenemos algún renglón que tenga puros ceros, estos renglones deben de estar en la parte de abajo. Ese es el primer punto que debe de cumplir una matriz escalonada reducida. El segundo punto. El primer elemento distinto de 0 en cada uno de los otros renglones es 1. A este elemento se llama 1 principal. Ahorita les traduzco eso. Recuerden que esto es un elemento, esto es un elemento, el 7 de aquí es un elemento, ¿sí? Lo que tenemos que hacer es que el primer elemento, que en cada renglón el primer elemento siempre sea, el primer elemento que no sea 0 debe de ser 1. Ejemplo, en el primer, en el primer renglón su primer elemento es 1. En el segundo renglón el primer elemento que no sea 0 es 1. En esta matriz, en el primer renglón su primer elemento es 0. En el segundo renglón el primer elemento que no sea 0 es 1. En el tercer renglón el primer elemento, este es el primero, segundo, tercero, pero que no sea, que sea distinto de 0 es 1. ¿Sí? Igual aquí el primer elemento distinto de 0 es 1 y en este el primer elemento que no sea 0 es 1. Eso es lo que dice el segundo punto. Y además a este primer elemento 1 se les llama 1 principal. 1 principal, 1 principal, 1 principal, 1 principal, 1 principal. En el último ejemplo, 1 principal, 1 principal, 1 principal y 1 principal. El tercer punto es que los 1 principal en cada uno de los renglones, después del primer renglón, se encuentra a la derecha de los otros unos. O sea que este 1 principal está a la derecha del 1 principal anterior. Este 1 principal está a la derecha del 1 principal anterior. Este 1 principal está a la derecha del 1 principal anterior. Por ejemplo, este 1 principal en este renglón está a la derecha del 1 principal del renglón anterior. Se sigue cumpliendo el paso número 3. El paso número 4 dice que todos los demás elementos de una columna que contiene un 1 principal, aquí estamos hablando de columnas que tienen un 1 principal, deben de ser 0. Todos los demás elementos en una columna deben de ser 0. Por ejemplo, en este 1 principal la columna es esta. Todos los demás elementos deben de ser 0. En el renglón 2 el 1 principal es este y los demás deben de ser 0. En el tercer renglón no tenemos 1 principal, pero cumple que el punto número 1, que abajo sí puede haber ceros. Me voy a otro ejemplo aquí. Este 1 principal en su columna tiene puros ceros. En este ejemplo de acá, por ejemplo, el 1 principal y arriba y abajo tiene ceros. El 1 principal en su columna tiene puros ceros. Repito, se deben de cumplir a la vez todos estos 4 pasos para decir que una matriz está en su forma escalonada reducida. Es lo más simple a lo que podemos llegar. Esta matriz está en su forma escalonada reducida porque cumple todos estos puntos. De hecho, todas estas matrices cumplen estos 4 puntos. Esta matriz cumple con los 4 puntos estos a la vez. Por lo tanto, cada una de esas matrices decimos que ya está en su forma escalonada reducida. Ya podríamos darle solución
a este sistema de ecuaciones, si lo pasáramos a ecuaciones. Ejemplos, les muestro estos 4 ejemplos de matrices que aún no están en su forma escalonada reducida. O sea que se pueden simplificar más. O sea, aquí no llega, al llegar hasta aquí por medio de transformaciones elementales, quiere decir que no han acabado, porque todavía no está en su forma escalonada reducida. En este ejemplo, podemos ver que, por ejemplo, que dice, un renglón de ceros no está en la parte inferior. Efectivamente, este renglón, el segundo renglón que consta de puros ceros, no está abajo. Para culminar esta matriz y llevarla a su forma escalonada reducida, tendríamos que una operación elemental es que podemos intercambiar renglones. Sería pasar el renglón número 2 a la posición número 3 y el renglón número 3 pasarlo a la posición número 2. Eso se puede hacer. Recuerden que una operación elemental es mover renglones de un lugar a otro. En este ejemplo de acá dice, el segundo renglón el primer elemento distinto de 0 no es 1. En el segundo renglón, que es esta parte de acá, vemos que su primer elemento que es distinto de 0 tenemos un 3, no es un 1. Aquí debería de haber un 1. Entonces, esta matriz no está en su forma escalonada reducida. Tendríamos que transformar todo este renglón de modo que aquí lo convirtamos en un 1. Para que, para que este 3 se convierta en un 1, ¿cómo lo hacemos? Si yo a un 3 lo divido entre 3, ¿cuánto me va a dar? 1. Entonces, todo el renglón número 2 tengo que dividirlo entre 3 para que aquí se volviera un 1. En este ejemplo de acá, en el tercer renglón, el 1 principal no está a la derecha del 1 principal del renglón anterior. En el renglón número 2, el primer elemento distinto de 0 es un 1. Está bien. Y este 1 está a la derecha del renglón anterior. Pero en el renglón número 3, el primer elemento distinto de 0, que es su 1 principal para el renglón número 3, no está a la derecha del 1 principal del renglón anterior. Entonces, lo que podríamos hacer en esta matriz sería, si yo el renglón 2 lo paso al renglón 3 y el renglón 3 lo paso al renglón 2, ya se cumpliría todo. Pero al menos, así como está mostrada en este momento, no está en su forma escalonada reducida. En el cuarto ejemplo, para ver por qué no está en su forma escalonada reducida, sobre el 1 principal del segundo renglón hay un elemento distinto de 0. A ver, en el segundo renglón, el primer elemento distinto de 0 es este. Aquí tenemos un 1 principal. Recordemos que en la columna de los 1 principales debe de haber ceros. Por ejemplo, en este 1 principal ya tenemos ceros en toda la columna. En este 1 principal ya tenemos ceros en toda la columna. Pero en este 1 principal nos falta que este 7 se volviera 0. Entonces ahí tendríamos que hacer alguna operación elemental para transformarlo en 0. Hay diferentes secuencias de operaciones en los renglones que pueden usarse para transformar una matriz dada, llevarla a su forma escalonada reducida. Sin embargo, todas ellas llevan a la misma forma escalonada reducida. Se dice que la forma escalonada reducida de una matriz es única. Todas las matrices llegan a todas las matrices tienen una sola matriz reducida. Por eso decimos que es única. No hay manera de que una matriz tenga
distintas matrices reducidas. Ya que se reduce a su mínima expresión, solamente podemos llegar a una sola matriz reducida. El método de eliminación de Gauss-Jordan es un método sistemático importante llamado algoritmo para llegar a la forma escalonada reducida. Este método se puede programar en una computadora. Ahora damos el método reducido y después un ejemplo. Lo que les enseñé ahorita nada más es para que comprendieran cuando ya están en la forma escalonada reducida. Ahora, ¿cómo llegan a la forma escalonada reducida? Son estos tres pasos. Primero, dado un sistema de ecuaciones de múltiples variables y múltiples ecuaciones, lo primero es del sistema pasar a la matriz aumentada. Ya saben por la clase anteriores cómo de un sistema de ecuaciones hacer su matriz aumentada. Entonces el primer paso es escribir la matriz aumentada. El segundo paso es a partir de la matriz aumentada y usando operaciones elementales en los renglones como son multiplicar, dividir, sumar, etcétera, etcétera, obtener la forma escalonada reducida. Esto se lleva a cabo creando columna por columna, empezando por la primera columna, los unos principales y después los ceros sobre y debajo de cada uno principal. Para que lleguemos a la forma escalonada reducida, tenemos que ir creando columna por columna, donde cada columna debe de tener uno principales. Y en el siguiente renglón, otro uno principal que esté a la derecha del uno principal anterior. Y en cada uno principal, arriba y abajo, debe de estar debe de haber ceros, ¿sí? Los pasos que le indiqué con anterioridad. Y ya que llegan a la forma escalonada reducida, escriben el sistema de ecuaciones correspondiente a la forma escalonada reducida. En la siguiente clase les mostraré el método para darle solución a un sistema de ecuaciones lineales.